Hola amigos, acá estoy, miren, jugando con mis mandalitas. Miren lo que son estos mandalas, unos mini, y dentro de ellos tienen un CD. Entonces lo divertido es que cuando les da la luz o una brisa los mueve, empiezan a reflejar esas luces de colores preciosas, súper divertidas. Las podemos tener en ventanas, en puertas, en el jardín, en una galería. Miren lo que son. En un ratito los hacemos. Buscan colores y nos hacemos esta preciosa, miren lo que es, divina mandalita. Así que en un ratito, en una tarde, nos hacemos unos cuantos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas? Bueno, acá tenemos más cerquita estas bellezas y hiper decorativos. Lo voy a bajar a este para mostrárselos. Ahí. Hiper decorativos. Yo voy a elegir cualquiera de estos modelitos. En este caso vamos a hacer este para combinar colores. Este está tejido con una hebra doble o puede ser un hilo un poco más gruesito, pero en este momento lo voy a tejer, que ahora les muestro todos los hilitos que tengo por aquí, con una hebra simple. Pero me gustó este modelito y ustedes van a elegir cualquier tipo de carpetita o se ponen a jugar y a hacer puntitos sueltos, caladitos, cosa de cubrir lo que sería el CD y ya estamos. Así que bueno, este lo voy a volver a colgar y ya les muestro, miren qué bonito. Ya les muestro todos los materiales que seguro que en casa los tienen, porque son materiales que tejemos siempre, que es hilo de algodón, podría ser lana acrílica, podría ser un cashmere de verano, porque la idea es decorar algún rincón, decorar el jardín, decorar una ventana, porque el reflejo que nos da el CD para estas mandalitas es hermoso. Hay muchos colores que empiezan a aparecerse cuando esto se mueve y la verdad que quedan muy bonitos. Bueno, ahí adelante un poco, hilo de algodón. Tengo hilo de algodón, del común, del rústico, pero también tengo hilo de macramé. Los dos son más o menos el mismo grosor y en realidad son finitos, ¿ven? Miren, acá tengo los dos. Hilo de macramé y hilo de algodón rústico. Yo voy a utilizar todos, lo único que sí cambio de colores. Así que si ustedes tienen un hilo de algodón, por ejemplo, algo un poquito más grueso como este, va perfecto también, porque lo que pueden hacer es un centro de alguna carpeta, porque como es muy pequeño, le hacen menos vueltas y listo. ¿Y qué tengo acá? Acá tengo el CD, tengo dos CD que yo los voy juntando, no sé si les pasa, ustedes guardan todo, son guardatuti. Yo guardo todo, porque todo lo utilizo para hacer artesanías. Y acá tengo dos CD, que ven por ejemplo, como estos. Yo los pego ahí y luego viene la carpetita que se hace doble. Tenemos que hacer dos para que quede los dos lados igual. Es mi elección, ¿no? Si ustedes quieren, bueno, no sé, lo pueden hacer con uno y tapar la parte de atrás. No sé, podría ser algún modelo así, no sé. A mí me gustó, yo hago así. Tengo dos. Los pego y miren con qué los pego. Con la silicona de los chicos, esta escolar, pega re bien, no se despegan para nada. Y luego viene la fundita que como al hacerlo doble es como que lo enfundamos, así que esto no se va, no se mueve para nada. Bueno, esto es simplemente poner un poquito de esta silicona así como muy suelto, no hace falta untarlo todo ni nada, mientras espero que baje. Simplemente unas gotas o así lo esparcen un poco. Ahí, miren, nada, así, ahí. Y con eso es suficiente. Agarran dos CD, obviamente la parte que no brilla, la juntan y los pegan. Esto es todo, miren, tan simple como esto. Dejan que se seque mientras ustedes van tejiendo. Esto ya está listo para hacer un próximo mandalita. Acá me quedó uno, ¿ven? Lo del color va para adentro. Entonces vamos a tener brillo de los dos lados cuando esto gire. Bueno, esto por un lado. El hilo ya les comenté.
En mi caso voy a tejer con una doble cero de acero porque solo voy a tejer con una hebra. Si tejen con un doble hebra como hice yo lo tejí con una aguja 3.5 milímetros de aluminio. Puede ser un 4 si ustedes tejen muy apretado. Y otra cosa que tengo, bueno, les hablé de la silicona escolar, son algunas cuentitas de madera, alguna piedrita de bijou y las lentejuelas. ¿Ven? Yo porque tengo lentejuelas que, como les decía recién, junto, trabajo, hago muchas artesanías y venimos de las fiestas que se usó muchísimo lentejuela y bueno, me gusta mucho para darle esa terminación a este mandalita. Así que le digo mandalita porque es chiquitito, precioso. Bueno, le agrego las lentejuelas que las pueden coser o directamente las pegan también con esta silicona que la verdad es bárbara, pega todo. Así que bueno, tenemos todos los materiales, es muy poquito. Tenemos los CD que están en desuso, en este caso tiene un tono medio azulado que me encantó y los reflejos van a quedar divinos. Y vamos a comenzar. Como les dije antes, voy a tejer con una hebra simple. Este ya está pegadito, así que lo dejo a un costado y comienzo. Eligen colores. Eligen los colores que más les guste, pero esto si ustedes notan que cuanto más color le agregan, más bonitos quedan más vistosos. Bueno, como les comentaba, el que vamos a hacer es este, pero puede ser cualquier otro tipo de carpetita. Vamos a comenzar con una cadenita. Yo voy a elegir, aquí tengo este hilo de macramé y comienzo con una cadena de 12 puntos. ¿Qué tengo que lograr? Tengo que lograr, bueno, por ejemplo acá me quedó como una boquita más grandecita que en este, por ejemplo. Este lo hice más pequeño, pero ya nacía de otro modelo de carpetita. Pueden hacerlo más cerradito si ustedes quieren. Yo cargué aquí 12 puntos, pero no pasa nada que se vea un poquito ahí de plástico porque es translúcido, es transparente, así que y queda bien, queda muy bien. Bueno, comenzamos. Acá tengo mi color, este es un color duraznito y yo voy a tejer 12 puntos y voy a medir el centro del CD. Hago 12 puntos, cierro un anillito y mido el centro del CD. Así que me quedo tejiendo 3, 4. Bueno, acá tengo, miren. Esta es la boquita que me va a quedar porque como lo estoy tejiendo con una sola hebra, va a quedar más pequeña que este que tengo aquí. Ven que yo les comentaba que es un poquito más grande. Pero no importa, vamos a hacer la misma cantidad de puntos. Si es necesario, luego se le agregan cadenas por fuera, como para que termine de cubrir el CD. Porque estoy tejiendo el mismo modelo que aquel, pero con una sola hebra. Entonces, por ende, va a quedar más pequeño. Pero es suficiente aquí como para dejar esta abertura en el ojito que tiene el CD, este centro, este huequito. Así que continuamos con esta cadenita así como está. Dentro de este anillito de 12 cadenas voy a tejer 24 puntos bajos. Entonces levanto una cadenita y comienzo a tejer así, forrando ese anillito de cadenas. Tengo 2, 3, 4, así hasta forrarlo todo con 24 puntos bajitos, ¿sí? Me quedo tejiendo. Acá terminé, cerré la hilerita, esto es súper fácil y voy a cambiar el color. Si ustedes lo prefieren y quieren hacerlo con un solo color, toda la carpetita, digamos, lo pueden hacer y queda bonito también, Pero bueno, yo elegí ir combinando colores. Así que acá voy a traerme este verde, pero primero lo voy a... Ahí está, lo estaba enredado. Bueno, ¿qué voy a tejer aquí? 24 medias varetas. Entonces, tejo una cadenita y aquí mismo hago mi primer media vareta. No voy a hacer ningún tipo de aumento. Directamente tejo medias varetas sobre el punto bajo. Ahí.
uno por cada punto que me voy encontrando, o sea que tengo que tejer 24 medias varetas. ¿Vieron qué fácil? Viene súper fácil. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, acá terminé la hilera y otra vez la cerré y ya corté mi hebra. Voy a elegir este tercer color y ahora vamos a hacer así. Vamos a tejer medias varetas, pero estas medias varetas las voy a tejer en relieve. Entonces, voy a venir por detrás, abrazo la media vareta que está aquí abajo y comienzo la nueva. Pueden hacer 2 cadenitas para darle altura a una media vareta o pueden hacer, por ejemplo, yo hago así, una cadenita, tomo la lazada, vuelvo a pasar porque voy a tejer la primer media vareta. De las dos maneras queda bien. Voy a separar con una cadenita y otra vez me voy al lado y voy a ir tejiendo cada punto nuevo sobre el punto anterior, de la hilera anterior. Solo que ahora las voy a separar con una cadenita de por medio, ¿ven? Ahí. O sea que volvemos a tejer 24 medias varetas, pero las vamos a separar con una cadenita. Le agregamos una cadenita. Ahí. Cadenita y otra vez. Tomo ahí la media vareta en relieve por detrás y la tejo. Este es el movimiento de esta hilera y miren qué fácil que es. Ahí. Y le hacemos un relieve porque queda bonito que vaya resaltando. Eso es todo, miren qué fácil. Así me voy a quedar tejiendo toda la vueltita. Recuerden de hacer la cadenita. Ahí, cadenita. Bueno, acá quiero que noten esta diferencia. Este es el mismo que hice aquí hasta el amarillo. Lo que pasa que al tener, como les decía al principio, al tener una sola hebra, esto me queda más pequeño. Yo voy a repetir igual este movimiento y también el arco de cadenas. Todo lo que me falte luego para llegar, porque estoy haciendo el mismo modelo, pero con una aguja más pequeña y con una sola hebra, lo voy a rellenar con arcos de cadena. Es lo único que va a cambiar porque yo decidí hacer el mismo modelo, pero con un hilo más finito. Entonces, yo voy a repetir este mismo movimiento, estos puntitos que vienen aquí, estos piquitos que son como un pétalo, lo voy a hacer ahora. Y luego, obviamente, el arco de cadena que separa entre pétalo y pétalo. Pero, para poder llegar al borde, lo voy a rellenar todo con arcos de cadena. Esa es mi elección. Si ustedes lo prefieren y quieren agregar una hilera más, por ejemplo, de estas medias varetas, lo pueden agregar. Pueden agregar una hilera más de medias varetas con 2 cadenas de separación. También eso podría ser. Pero bueno, yo voy a seguir con el mismo modelo hasta el final. Lo que sí voy a agregar son arcos de cadena para llegar al borde de mi CD. Es lo único que va a cambiar. Pero bueno, ahora lo cuelgo de nuevo a este hermoso y ya seguimos. Bueno, acá tengo otro colorcito y esta hilera, como les decía, es como la que está ahí al final. Vamos a tejer sobre esta media vareta. Voy a levantar 3 cadenitas que van a ser la altura de una vareta. Tomo lazada y salto a la media vareta que sigue. Recuerden que en el medio teníamos una cadenita, pero yo solamente voy a elegir pinchar sobre las medias varetas. Ahí. Y voy a tejer 3 varetas y las voy a cerrar a las 3 juntas. Entonces, tengo aquí la primera, la segunda y la mantengo en la aguja. Tomo la lazada y me voy a una tercer media vareta de base. Ahí, al tener las 3 varetas para cerrar, tomo una lazadita y las cierro todas juntas. Voy a tejer ese arco de 5 cadenas. Tengo 3, 4, 5. Y vuelvo a repetir este movimiento, pero miren cómo lo voy a tomar. Tomo la lazada y me voy al mismo espacio donde terminó este pétalo. Ahí. En el mismo lugar pincho. Tejo la vareta, pero la mantengo en la aguja, no la termino de cerrar. Voy por la segunda. Recuerden que pincho sobre la media vareta, no en la cadena.
y voy por la tercera. Ahí elijo una tercer media vareta de base. Ahí. Una vez que tengo las 3, ahora sí, tomo la lazada y cierro todo junto. Este es el movimiento que vamos a hacer todo alrededor. Vuelvo a separar con 5 cadenitas. 2, 3, 4, 5. Y una vez más. Ahora lo voy a hacer un poquito más ligero, pero el movimiento es el mismo. Recuerden sí de pinchar ahí en la media vareta. Ahí. Y en la que sigue. Y ahí. Cierro y otra vez el arquito. Bueno, fácil. Así que me quedo tejiendo a dar toda la vueltita. Bueno, acá di toda la vuelta y quiero mostrarles algo. Acá me falta todavía hacer el último arco para cerrar la hilera. Pero como yo voy a hacer una hilera más y con el mismo color, entonces para quedar ubicada en el medio del arco, ya lo he mostrado muchas veces, pero recuerden que siempre menciono a los principiantes, entonces tengo que mostrar de nuevo este movimiento. Miren, acá me corresponde hacer 5 cadenitas y cerrar ahí la hilera. Si yo corto este hilo y continúo con otro, lo puedo hacer, hago las 5 cadenitas y lo cierro aquí. Pero como decidí hacer una hilera de arcos extra y con el mismo color, entonces les muestro cómo voy a hacer. Tejo, recuerdan, eran 5 cadenitas, bueno, voy a tejer 2. Tomo una lazada y me voy donde tendría que cerrar este arco y tejo desde aquí, en el piquito este del pétalo este en la punta, tejo una vareta, ahí. Entonces, al tejer la vareta, me permite quedar en el centro del arco y renace nuevamente para tejer esa hilera que quiero de arquitos extra, porque como estoy tejiendo y ya les expliqué que es hebra finita y me falta llegar hasta el borde, entonces voy a hacer una serie de arcos hasta el final. No voy a agregar ningún otro punto como estos, por ejemplo, solamente arcos que quedan muy bonito igual. Entonces vuelvo a repetir el mismo movimiento con 5 cadenas. Acá tejí el punto bajo, una vez que estaba ubicada en el centro, y otra vez 2, 3, 4, 5, y me voy aquí al centro del arquito y tejo un punto bajo. Comienza mi segunda hilera de arcos, ahí. Esta en realidad sería solo arcos. Estos de abajo los combiné con los pétalos. Y ahí va de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5 y así. Un punto bajo. Bueno. Este movimiento lo voy a hacer todo alrededor y aquí sí voy a terminar con el arco de 5 cadenas porque yo luego cambio el color. Entonces directamente ya puedo terminar con las cadenitas y lo corto cuando llego a este punto, hago un nudito, un punto deslizado y corto la hebra. Y luego les muestro cómo comienzo con otro nuevo color. Bueno, acá terminé con el arquito de 5 cadenas y ahora voy a elegir el último color porque todos los arcos que pueda hacer, que podría llegar a hacer una o dos hileras más, lo voy a ir viendo. Lo voy a terminar con el mismo color. Yo elegí este turquesa. ¿Cuál va a ser la diferencia en esta hilera? Vieron que yo lo voy midiendo, lo voy haciendo ahí. ¿Cuál va a ser la diferencia? Como les comentaba, es más cadenas, porque necesito ir teniendo aumentos ahora que está creciendo esta carpetita o mandala. Para mí todavía es carpetita. Bueno, entonces ahora vamos a hacer arcos de 6 o 7 cadenas. Lo vamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y hago aquí un punto bajo. Me gusta cómo queda con 6. Bueno, sigo con 6. Podrían ser 7, entonces el arco queda más grande. Pero como luego esto hay que estirarlo un poquito, a mí me parece que ahí queda bien. Así que elijo 6 cadenas. Todo alrededor arcos de 6 cadenas.
Cuando llego a este punto me detengo y les vuelvo a mostrar para los que se inician cómo cerrar este arco, nada más. Así que me quedo tejiendo. Bueno, acá me falta terminar el último y vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en la hilera, no en esta última, sino en la anterior, que es, como son arcos de 6 cadenas, acá voy a tejer 3. 1, 2, 3. O sea que tejo la mitad. Y la otra mitad la voy a tejer con una vareta. Ahí tomo la lazada, pincho y tejo la vareta. Ahí. Entonces nuevamente estoy ubicada en el centro del arco. Entonces aquí mismo voy a tejer un punto bajo y esta hilera va a ser de 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le aumenté un puntito más. Y así hasta dar toda la vuelta. Y ahora me voy a detener un poquito para mostrarles algo. 3, 6, 7. Voy hablando y voy contando todo junto. Ay, Dios mío. Bueno, miren. Este movimiento lo vamos a hacer todo alrededor. Y yo calculo, si ustedes ven, miren, si yo estiro un poquitito, que con este arquito de 7 cadenas ya es suficiente para llegar al borde y con la última hilera sería para terminar de cubrir lo que sería el CD. Así que creo que con esta última hilera ya estamos. Solamente agregamos 3 hileritas de arco al modelo original. Así que es súper fácil. Ahora me voy a dar toda la vueltita con los arquitos de 7 puntos y ya les muestro cómo iría cubriendo este CD. Bueno, hasta acá llegamos. Parece chiquito, pero esto luego hay que estirarlo. Y que me queda es decorar aquí adentro si ustedes quieren. Yo le voy a hacer 2 hileritas de cadenitas y se las voy a mostrar. Hice esta decoración aquí con 2 hileras de cadenitas en colores diferentes. Y lo voy a repetir aquí porque me gusta mucho cómo queda. Entonces, esto ya está. Yo sé que ahí va a calzar bien. Parece más chiquito, pero está bien porque esto luego se estira. Vamos a comenzar con la hebra por debajo. Y voy a hacer primero la que está en esta hilera, en esta primera hilera. Acá va todo alrededor esa cadenita de bordado. Y luego aquí todo alrededor en esta parte de medias varetas. Entonces voy a introducir la aguja, engancho una lazadita y me quedo aquí con este rulito, ven, que va a ser el inicio de la cadenita. O yo le digo cadenita porque realmente se hace una cadenita. Miren, pincho y traigo la hebra para arriba y se forma esa cadenita, que es como el punto deslizado. Pero esta cadenita se usa mucho para bordar con el crochet, entonces yo le digo puntito cadenita, pero bueno. Eso es la elección. Por ahí ustedes lo conocen con otro nombre, pero es como tejer el punto deslizado. Y miren qué bonito que queda ese bordadito, cómo se notan bien esas cadenitas. Bueno, eligen algún color contraste si a ustedes les gusta y van haciendo esto todo alrededor. Ahí, hasta dar toda la vuelta. Cuando llego aquí, les muestro cómo escondemos esa colita por debajo y hacemos el nudo por detrás, esta colita. Me quedo tejiendo y luego les muestro. Bueno, acá, por ejemplo, me quedaría tejer una cadenita más que estoy entrando en el lugar donde inició este bordado, en el mismo espacio, pero la voy a tejer ahí. Y tiro esta colita hacia arriba para esconderla, pero me la tengo que llevar hacia abajo nuevamente. Entonces voy con mi aguja por detrás. Entro un espacio más adelante, o sea, voy a tratar de entrar sobre la cadenita inicial, la primera, ahí. Engancho esta hebrita, esta colita que dejamos, y me la voy a llevar hacia abajo, ahí. Entonces acá queda el cierre perfecto. Y por aquí, por detrás, voy a cortar esta hebra y voy a hacer un nudito. Ahí. Y la ajusto. Entonces, con la colita de inicio y la del final, hago un doble nudo y listo. Ya esto
termina aquí el bordadito. Voy a repetir exactamente lo mismo con otro color a mi elección. Si ustedes quieren pueden repetir el mismo color o dejarlo así, pero a mí me gustó hacerle una hilera más, como les mostré en el modelo terminado, y en este caso lo voy a hacer con un rosadito claro, pero la voy a tejer aquí arriba, donde termina la media vareta, donde hicimos el relieve con la hilera que sigue. Bueno, ahí en ese bordecito me gustó hacerla, así que aquí voy a iniciar el mismo movimiento que hice con la anterior, solo que con otro color. Bueno, yo me voy a quedar tejiendo porque esto ya lo vieron. Miren qué bonito que queda. Ustedes elijan colores distintos, así esto se hace con mucho más, queda mucho más alegre, y van combinando distintos colores. ¿Ven? Bueno, me quedo tejiendo este último trabajito que me quedaría aquí y ya les cuento cómo sigue. Bueno, acá terminé y como verán cambié de color. Lo había empezado a hacer con este rosa, pero quedaba como muy pálido. Le cambié el amarillo. ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Otro exactamente igual. Pero vieron qué rápido que se hace. Así que me quedo tejiendo el compañerito. Un detalle que es importante. Antes no de terminar, sino de comenzar esta hilera, la última, hasta aquí nos vamos a detener. Lo tejemos exactamente igual, lo bordamos todo igual, pero cuando vamos a hacer esta última hilera, ahí se detienen porque les voy a mostrar cómo lo tenemos que empezar a cerrar. Así que esta última hilera no, esta última hilera la vamos a hacer juntitos, ¿sí? Así que me quedo haciendo una piecita más. Acá tengo las dos piezas, pero recuerdan, todavía me falta la última hilera que hicimos aquí. Pero esta última hilera la vamos a ir haciendo y al mismo tiempo vamos a unir con la otra tapita. Yo les voy a indicar unir aproximadamente la mitad o un poquito más y luego vamos a colocar el CD. Pero cuanto más podamos adelantar, mejor. ¿Por qué se los explico? Porque no todo el mundo va a tejer con el mismo hilo que estoy tejiendo yo. Quizás tejan con algo más grueso, con algo más fino, con algo diferente. Entonces ustedes tienen que ir probando. Pero miren cómo vamos a comenzar. ¿Ven? Yo ya estoy ubicada aquí en el medio para comenzar con los primeros 7 puntos, que sería el arco último que nos tocaba. Entonces, ¿cómo lo voy a tejer? Voy a tejer 3 puntos de cadena. Voy a tomar la otra pieza y voy a enfrentar revés con revés, así. Voy a buscar uno de los arcos y tejo un punto bajo. Acá ya comencé a unir los arquitos y las dos piezas. Ahora completo este arco, ven que yo tejí solo la mitad. Voy a tejer 3 cadenitas más y regreso a la pieza que tengo frente a mí, la primera que tengo. Entonces completo ese arquito, ese primer arquito, ¿ven? Ahí lo completé, pero al mismo tiempo, si yo lo pongo así, ya comencé a unir el arquito de la otra pieza. Ahora voy a repetir el mismo movimiento. Ya están unidos, así que ahora es así hasta el final. Miren. Vuelvo a tejer, ahí sostengo las dos piezas, vuelvo a tejer 3 cadenitas, 1, 2, 3, voy a saltar al arco que sigue de la pieza que tengo por detrás y tejo un punto bajo. Ya sujeté 2 arcos, regreso con 3 puntos de cadena, ahí tomo la pieza que tengo por delante y completo el arco aquí con un punto bajo. ¿Ven? Ya tengo 2 arcos completos y sujeté los 2 de atrás. Nuevamente 3 cadenitas, tomo la pieza de atrás, busco un arco nuevo, tejo el punto bajo y regreso con 3 cadenitas. 2, 3. Regreso, voy a la pieza de adelante. Punto bajo, 3 cadenas, voy a la pieza de atrás. Siempre vamos a ir uniendo con puntos bajos 1 y 1. Acá comencé
con el arco que viene en la pieza de adelante, bueno, voy a ir a sujetar a la pieza de atrás. Siempre voy a tomar un arco nuevo, no voy a tejerlo en el mismo lugar, siempre aquí, en el nuevo. Otra vez, 3 cadenitas, regreso, 1, 3 cadenitas, voy para atrás, 1 con un punto bajo, 3 cadenitas, voy hacia adelante, 1 con un punto bajo, y así lo vamos a ir cerrando, pero no del todo, obviamente, porque tenemos que colocar el CD adentro. Ahí va de nuevo, 3 cadenitas. Por eso les decía, vamos a ir cerrándolo más de la mitad de lo que sería esta pieza, porque casi por completo, al cerrarlo casi por completo, entra igual el CD. Pero todo va a depender el material, como les decía recién, el material con que lo están tejiendo. Bueno, yo voy a tejer un poquito más aquí, 1 con el punto bajo, levanto las 3 cadenitas para volver y me detengo aquí, voy a estirar un poquito porque quiero mostrarles cómo va quedando. ¿Ven? Por un lado, acá ya lo fuimos uniendo, miren toda esta parte unimos. Lo voy a apoyar sobre la mesa. Y acá, por ejemplo, que se ve ahí claramente que uní la mitad prácticamente. Pero todavía falta bastante cerrar porque entra esto al ceder, entra con facilidad porque cede bastante. Entonces yo voy a tejer, voy a unir un poco más, 1, 2, 3 arcos más y les voy mostrando. Pero es hacer siempre el mismo movimiento. De todas maneras les digo que es un trabajo muy simple de realizar y aparte muy rápido. Estoy atrás, hice los 3 y vuelvo. Es repetir exactamente lo mismo y vamos cerrando de a poquito, vamos contando. Si ustedes tienen alguna duda, bueno, lo van midiendo en cada arco que hacen también. Porque como les decía al principio, cuando son principiantes, cuando nunca han tejido crochet, todas estas cosas, para nosotros que sabemos tejer, son súper fáciles, pero para el que no tejió nunca, no son tan fáciles. Bueno, miren, acá, miren qué espacio chiquitito que me quedó. Antes de unir este y este que me queda unir, voy a medir. Entonces, hice las 3 cadenitas, estiro la hebra para no perderla. Ven que la boca ya cerró bastante, pero como cede, ahí, miren cuánto cede un montón. Yo puedo ir cerrando un poco más, pero a partir de ahora vamos a empezar a cerrarlo con el CD adentro para que ustedes puedan ver todo este proceso si son principiantes y logren entenderlo bien. Esperen que voy a buscar mi colita que la estiré, ahí, acá lo tengo al punto. Miren cómo vamos a hacer. Esta parte, a medida que lo vamos cerrando, nos queda por cerrar ese y este, ¿no? Y luego unir esta parte, este último. Esto se va a poner un poquito más tirante, pero muy poco, no es tan difícil, ¿eh? Miren cómo voy a hacer. Acá tengo estos 3 puntitos, ahora tengo que ir al de atrás, entonces lo tengo que salir a buscar. Este ya lo tejí, esperen que voy a acomodar mi hilo. Acá tengo el arco próximo, bueno, voy a buscarlo y tejo el punto bajo. Yo estiro, esto cede, nos permite, el punto red estira un montón, cede bastante, así que nos permite trabajar cómodos. 3 cadenitas, vuelvo a este arco, tejo el punto bajo, 3 cadenitas y me voy a buscar el de atrás, que sería el último. Miren, este es el último, tejo el punto bajo, 3 cadenitas y vengo aquí, que es el inicio. Acá donde inició, entonces aquí mismo voy a hacer un punto deslizado, una cadenita para hacer nudo, corto la hebra, tiro y ajusto. Bueno, ¿qué hice yo con estos CD? Esto que se mueve, yo les puse
una gotita de la misma silicona para que esto se mantenga a todos, para que esto se mantenga fijo y no haga este movimiento. Entonces, miren qué fácil, simplemente porque esto es transparente, este pegamento, y es buenísimo porque pega re bien. Solo lo corro, miren, no, como tiene tanto movimiento, entonces simplemente lo corro y pongo ahí una gotita de pegamento y si quiero de este lado. Con esto es suficiente, no se despega, ¿eh? Una vez que se seca bien, y acá voy a hacer lo mismo, lo corro un poquito, pongo una gota de pegamento y de este lado también. Y ahí lo presiono un poquito y queda adherido. La verdad que a mí me gusta, porque no me gustaba que se movieran. A todos los pegué, a los otros también. Me gustaba que se quede así quietito, que queda mejor. Y acá también. Esto seca muy rápido. Pero bueno, mientras esto va secando, les voy a mostrar, lo voy a volver a bajar para mostrarles esto que es lo que vamos a hacer. Esta red que viene en pico, entonces vamos a elegir. Yo hice 1, 2, 3, 4, 5 arquitos. En el otro hice un poquito más. Así que ustedes van a elegir, pueden hacer 5 o 6 arquitos de base y yo ahora se los voy a mostrar. Y cada vez vamos a ir haciendo un arquito menos en cada vuelta hasta llegar a uno solo que sería el final. Y le queda, es un detalle que queda precioso. Bueno, voy a colgar este y les muestro. ¿Cómo vamos a hacer? Esto luego yo lo voy a enhebrar en una aguja y lo voy a ir perdiendo por el mismo color con una aguja de estas tipo lanera. Esta es finita, pero también es para coser estos hilos que queda bien. Esto lo voy a hacer después. Lo voy a dejar ahí y voy a comenzar a hacer esa red, ese piquito de arcos que tiene. Voy a elegir algún lugar que me guste más, alguna hilera que me guste más o lado que me guste más para empezar. Igual es lo mismo porque luego gira. Y las lentejuelas yo se las pegué de los dos lados, así que es lo mismo. Entonces voy a elegir, miren, aquí en el centro del arco voy a dejar una colita medianamente larga porque también luego la voy a enhebrar con una aguja y la voy a esconder. Y comienzo acá, en donde hicimos la unión de los arcos. Bueno, ahí voy a hacer un punto bajo y arcos de 6 o 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, me gusta de 6, a ver. 7. 7, porque terminé con arcos de 7. Y salto directamente a la próxima unión. Ahí. Entonces ya hice el primero. Quizás no se nota ahora porque estamos muy pegaditos al CD, pero luego se van a notar y queda precioso. Otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salto otra vez a esa unión que hicimos. Ahí. Bueno. Acá yo hice 2. Voy a hacer 3, 4, 5 arquitos en total. Así que me quedo tejiendo. Bueno, miren, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Voy a hacer uno más. Y el último lo vamos a hacer llegar con la vareta para ubicarnos en el medio. Entonces tejo 1, 2, 3, 4 cadenas y tejo una vareta. En el lugar de cerrar todo con cadenas, nos colocamos aquí en el medio del arco, como hacíamos anteriormente cuando terminábamos la hilera, de la misma manera. Giro. ¿Por qué me ubico en el medio? Porque empieza a achicarse cada hilera vamos a hacer un arco menos. Entonces yo ya estoy ubicada aquí en la mitad y voy a hacer un punto bajo y otra vez repito. Pero voy a llegar, a donde está el primero, voy a llegar hasta aquí. Cuando llego a este, hago lo mismo, 4 cadenas y en este último lo voy a pinchar aquí en el mismo arco de cadena y hago la vareta. Entonces vamos a tener un arco menos. Pero me quedo tejiendo y ya se los muestro. Bueno, acá les voy a mostrar nuevamente cómo lo cerramos. Tengo 4.
1, porque recuerdan que achicamos, acá empezamos a la mitad. 1, 2, 3, 4 y voy a hacer el quinto de la misma manera. Tejo 4 cadenitas y voy a tejer ahora una vareta, pero miren, la voy a pinchar en la cadenita, no lo voy a pasar por abajo, para que me sujete bien el medio. ¿Ven? Ahí. Pincho sobre la cadena y tejo esta vareta. Bueno, así giro y así me voy a quedar tejiendo. Siempre vamos a ir achicando en cada una de las hileras un arco hasta tejer el último arquito. Cuando me quedo con el último, ahí corto la hebra, pero es repetir exactamente lo mismo, ida y vuelta. Así que me quedo tejiendo y ya les muestro cómo vamos terminando este hermoso trabajo. Bueno, acá terminé, la humedecí un poquito para estirarla un poquito y que la puedan apreciar mejor, porque cuando recién la terminamos de tejer queda como más apretadita, pero ustedes la humedecen un poquito y ya está, toma la forma que uno está buscando. ¿Qué tengo acá? Tengo una borlita simple, las más simples. Mis 4 dedos, miren cómo la hice. Solo se los voy a mostrar así a simple vista, pero los invito al canal que entren. Toquen donde dice video, arriba de nuestros videos. Dice, cuando entran al canal, dice videos. Bueno, toquen ahí y las va a llevar y los va a llevar a todos nuestros videos, a un montón de trabajos bellos. Y entre ellos tenemos, muchas veces hemos hecho este tipo de borditas que son muy simples. Pero miren, yo tomé doble hebra porque es finita y le di unas 10, 15, depende el grosor que ustedes quieran la borla. Con 10 vueltitas lo atan, lo cortan y le atan aquí la cabecita con un hilo extra y doble nudo. Nada, es nada, miren, es la medida de mis deditos. Le envolví bastante, lo até aquí, corté abajo y até aquí con un hilito. Es simple, simple, pero de todas maneras los invito a que entren al canal. Entren, que se van a encontrar con muchos trabajos bellos y siempre, siempre son bienvenidos para que disfrutemos de este arte hermoso. Miren qué voy a hacer. Acá tengo esta agujita que les comentaba, media finita, de las laneras, pero me gustan estas que son un poco más finitas. Más para estos trabajos que son tan pequeños. Le hice un nudito ahí en el borde, abro un poquito la borla y paso mi aguja así para que el nudito me quede escondido adentro de los flequitos, ¿ven? Entonces salgo aquí arriba con un poquito de presión porque está todo apretadito. Ahí. Y que logro esconder ese nudito ahí porque yo estoy buscando sujetar esta borla al mandalita, pero también de agregarle estas perlitas, estas piedritas, todo lo que ustedes quieran o nada, las pueden atar ahí directamente sin agregar nada. Tengo aquí una cuentita de madera preciosa, es cuadradita, miren qué bonita, pero puede ser cualquier cosa, lo que ustedes tengan. Y esta otra, ¿ven? Con estas dos, para decorar este mandalita, para mí es suficiente. Entonces, voy a elegir bien el extremo de este arco último que me quedó. Vieron que fuimos achicando. Fuimos en cada hilera haciendo un arco menos. Ahí les voy a dar 2 vueltitas. Ahí. Un nudito voy a hacer ahora. Ya está. ¿Ven? Y voy a regresar con la aguja para esconder por aquí adentro esta hebra. Yo ya lo aseguré con un nudito, entonces regreso. Puedo salir aquí como para hacer una trabita más, ahí. Y también podría hacer aquí un nudito, ahí, porque queda escondido aquí adentro. Y ya directamente voy a pasar por el centro de la borla, con cuidado de no pincharnos. Puedo abrir si quiero un poquito la borla y paso mi agujita ahí para esconder esta hebra entre los flecos. Ahí, listo. Eso es todo. Corto la hebra del mismo largo que los flequitos.
Si es necesario emparejar y emprolijar el borde de los flequitos, lo hacemos. Y miren, ¿qué nos queda por hacer? Miren qué bonito que queda. Nos está faltando hacer para colgar aquí arriba, le vamos a hacer una cadenita. Yo hice una cadena de 25 puntos y en el extremo le hice un arito con esos mismos puntos, con 10 puntos, lo cerré y hice un arito, que se los voy a mostrar. Miren. Se los muestro en este porque ahora me quedo haciéndolo aquí. Tomé desde aquí, siempre fijándonos de que esté centrado. Vamos a contar la mitad de los puntos, nos vamos a guiar bien por el medio. Lo que tenemos que lograr es que esté centrado, que no nos vaya a quedar torcido. Entonces, nacemos desde aquí tomando cualquiera de estos arquitos que nosotros vemos que nos queda centrado. Y en este caso hice 25 puntos. Y acá, este arito, que lo cerré con un punto deslizado, lo hice de entre unos 8 o 10 puntitos, como para colgar. Luego corto la hebra y con una aguja, como enhebré recién, enhebro en una aguja y escondo esa hebrita entre la misma cadena. Entonces ya tenemos para colgarlo. Lo dejo ahí para que lo vayan viendo. ¿Qué nos faltaría? Que a mí me gustó mucho, como les mostré al inicio. A ver, me voy a traer el platito. Pegarle lentejuelas, que yo las tengo por acá. Tengo mi pegamento, la silicona, que les mencionaba, esta. Voy a esperar a que baje y les muestro que los pegamos y nada más. Miren, con una gotita, una nada, porque pega re bien esto. Y yo se los pegué en cada punto bajo que hice, que tomé el arquito. Le pegué una lentejuela porque me gustó así. Ustedes van a elegir. Quieren menos lentejuela, ponen menos. A mí me gustó mucho cómo quedaba este trabajo con todo este brillo. Ya el CD de por sí, cuando refleja la luz del sol, la verdad que da unos colores preciosos, queda muy, muy lindo. Para colgar en las galerías, para colgar en los pasillos, en las ventanas. Bueno, a este le voy a poner así. Miren, poquitas les puse. A este le puse un poquito más. A todas tiene diferente forma y diferentes cantidades. Una vez que pegué estas aquí, lo giro y repito lo mismo. Porque recuerden que esto cuando está colgado comienza a girar con un poquitito de viento que le dé. Y se tiene que ver bonito de los dos lados. Entonces pego una lentejuela donde veo que está la otra por detrás. Ahí se ve claramente. Bueno, aquí y acá voy a pegar la última. Si ustedes quieren pegar algunas por aquí arriba, lo pueden hacer tranquilamente. Bueno, así. Miren qué belleza. Me falta solamente hacerle la cadenita para colgar y ya tenemos el otro mandalita terminado. Miren qué bonito, qué rápido que los podemos hacer, qué decorativos que quedan. La verdad que son divinos y pensando en regalos, son regalos fabulosos. Reciclamos esto que cuando ya no sirven más, que yo los he guardado por cantidad porque sabía que los quería utilizar en mis artesanías. Así que reciclamos, decoramos, regalamos y nos hacemos un mimo también para nosotros, haciendo estos mandalitas para nuestro hogar también. Así que bueno, espero que les guste, que lo puedan hacer, que logren decorar, regalar, como les decía recién. Hagan un montón, decoren sus ventanas, sus pasillos, un jardincito. Quedan divinos y la verdad que el reflejo que dan, quedan fantásticos. Así que espero que les guste. Y bueno, nos estamos viendo en otro tutorial. ¿Qué les parece? Les dejo un beso enorme y muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por tantos saludos, tantos besos que nos han dejado por las fiestas. Que en cuanto pueda, yo me estoy tomando tiempitos y voy contestando todos esos saludos hermosos y esa compañía tan linda y tan cariñosa que están siempre con nosotras. Bueno, un beso, nos vemos, gracias.